prácticamente sellado por algo que se llama el anillo fibroso, ¿ya? Que es un aislante eléctrico. Entonces la única vía de conducción es por acá, ¿ya? No se van a olvidar, ¿ya? Listo. ¿Qué más tenemos de acá? Ya saben qué es el electrocardiograma. Ya saben cuántos cuadraditos. Cada cuadradito vale en tiempo 0.04 segundos. ¿No ven? Un cuadrado grande al final va a valer 0.20 segundos. ¿Ya? Y en voltaje, o sea, en lo arriba, cada unito vale 0.1 milivolts. Y en total, los 5 cuadrados grandes van a valer 0.5 milivolts. En tiempo, 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados grandes equivale a un segundo. Entonces estamos bien, ¿no? No hay ningún problema con eso. Eso a raíz de que alguna vez van a encontrar, les decía, pausas, ¿ya? El corazón se puede detener. Entonces pueden tener así una onda P, un QRS, y luego una onda T y luego una pausa. Hasta el siguiente estímulo. Entonces, cuando yo hablo de pausa, es más o menos cuánto tiempo el corazón ha estado detenido acá. Y para saber eso voy a usar esto de acá, ¿no? Un cuadrado grande, 2 cuadrados, 3, 4, 5 cuadrados grandes equivale a un segundo. Entonces ustedes tienen que contar para decir cuánto de pausa ha hecho desde el QRS prácticamente hasta el inicio de la onda P, cuántos cuadraditos o cuadrados grandes se ha detenido. ¿Ya? Por decir, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí es, ¿cuántos segundos? Un segundo. 1, 2, 3, 4, y listo, digamos 5. ¿Cuánto sería? 2 segundos. Y eso pueden tener 3 segundos, 2 segundos y medio, ya, 1 segundo y demás. Si yo les pusiera, el examen va a ser prácticamente, va a tener una parte teórica. Nos voy a preguntar conceptos básicos, como por ejemplo, qué representa la onda P, qué significa el QRS, ¿ya? Cuáles son las derivaciones precordiales, cuáles son las derivaciones frontales y demás, ¿ya? Pero va a tener una parte práctica, donde les voy a poner electrocardiogramas. Y en el electrocardiograma les puedo poner algo así, puedo poner una pausa. Y le puedo decir paciente acude con cuadro clínico de 30 minutos de evolución, acude por 5, se ha perdido la conciencia. Y este es el electrocardiograma que ustedes le sacan urgencias y le van a ver ahí una pausa. Y ustedes tienen que decir cuánto es la pausa. Y obviamente se les voy a poner inciso A, 1 segundo, inciso B, 2 segundos, inciso C, ninguno, cosas así, ¿no? Pero más o menos con esto tienen que sacar el tiempo de la pausa. ¿Ya? Bueno, pasamos. Esto ya saben, las indicaciones, igual se las voy a presentar en el examen. Esto también saben de las derivaciones, qué significa la P, cuál es la onda P, ya saben también. Qué es una onda, qué es un complejo, qué es un intervalo, también ya lo saben. Las derivaciones, cuáles son frontales, cuáles son precordiales, también ya lo saben, ¿no? La transición eléctrica, también ya lo saben. ¿Dónde se ponen los electrodos? No tienen por qué no saber, ¿no? Cuarto espacio intercostal, ¿no? Quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, medio, parasternal derecho, izquierdo. Transición. Esto no. Bueno, estamos acá en la lectura de un electrocardiograma. Hemos visto que tenemos que ver primero el ritmo, la frecuencia, el eje y luego las características, ¿no? De las ondas, complejos, segmentos internos. Entonces, en la anterior clase habíamos visto el ritmo, ¿no ven? Para decir que es ritmo, para ver si es sinusal o no lo es, tiene que cumplir estas características, ¿no ven? Primero, presencia de onda P. Y la onda P se ve mucho mejor en derivación 2. Siempre vayan a buscar derivación 2. La onda P también debe ser positiva en derivaciones 1, AVF, y negativa en AVR, ¿no ven? La onda P siempre debe seguirle un QRS y además debe tener la misma morfología en una derivación, ¿no ven? La frecuencia cardíaca, eso también hemos sacado, ¿no ven? Saben el método de los 1500, de los 300, el método de los 300, 150, 100, ya se el nivel de sal.
Pues hoy nos toca llevar esto de acá, el eje cardíaco. El eje, jóvenes, no es más, si dibujamos acá el corazón, más o menos así, ¿ya? Y dibujamos el sistema de conducción que viene del nódulo sinusal, el nódulo ventricular, con sus tres haces internodales, con su tronco de las raíces, su rama derecha y su rama izquierda. La rama izquierda tiene dos fascículos, ¿no ve? Uno posterior inferior y uno anterior superior. ¿Ya? Es el único que tiene dos fascículos. El eje cardíaco, jóvenes, no es más que la dirección que sigue este sistema de conducción. ¿Ya? Más que todo, si ven en el dibujito, está siguiendo este trayecto, está viniendo en este sentido. ¿Ya? Entonces viene de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás adelante. Y eso es lo normal. La corriente tiene que ir en ese sentido. ¿Ya? Cuando la corriente o la conducción se viene a este lado, se desvía al lado derecho o se desvía al lado izquierdo, eso ya no es normal. Lo normal es que venga en este sentido. ¿Ya? Y el eje normal lo vamos a medir en grados y ahí tienen los parámetros. En algunos libros van a encontrar de 0 a 90, en otros van a encontrar de menos 30 a 90, pero lo que nosotros vamos a llevar sobre el papel del examen va a ser este rango, ¿ya? De menos 30 a más 110. Por encima de menos 30 estamos hablando de una desviación del eje a la izquierda y por más de 110 estamos hablando de un eje desviado a la derecha. ¿Ya? Nada más. Seguimos con el eje. Bueno, entonces para hacer el eje, jóvenes, o para encontrar el eje, podemos trazarnos este sistema. ¿Ya? Este sistema que se va a ver mucho por acá. ¿Ya? Esto de acá. Si esto no lo saben, pues no hay problema, lo pueden tener como un ayuda de memoria en su celular y demás. Pero no se olviden que vamos a trazar dos líneas cardinales, ¿ya? Una horizontal y una vertical, ¿ya? Donde todo va a partir, todo inicia a partir de esta derivación, que es derivación 1, ¿ya? Y derivación 1, ¿cuánto vale? 0 grados, ¿ya? Todo lo que esté hacia abajo va a ser positivo, ¿ya? De aquí para abajo, positivo. Y de aquí para arriba va a ser negativo, ¿ya? Entonces viene derivación 1. Después de derivación 1, ¿cuál viene? A ver. A o b r, ¿no ve? Después de a o b r, ¿quién viene? D2. Después, la que le parte a D1 a la mitad, que sería la B. ¿Cuál es? A o b f, ¿no? La que viene. Después, ¿quién viene? D3. Después a o b l. Después D1 negativo, ¿ya? Y al revés, al otro lado. A o b l, D3, a o b f, D2, a o b l y D1, ¿ya? Esto de acá, jóvenes, no es nada más que un sistema de vectores, donde más o menos hacia donde está apuntando la flechita es positivo y al otro lado va a ser negativo. Por ejemplo, ¿ya? Miren hacia dónde está apuntando esto. Prácticamente van a tener un componente como positivo como negativo. Todas las derivaciones tienen su componente positivo y su componente negativo. Y dependiendo dónde esté, va a tener distinto valor. Por ejemplo, D1 vale 0 grados. ¿Cuánto va a valer a VR? Aquí, jóvenes, si es que no se acuerdan o alguna vez no tienen esta tablita, lo que ustedes quieran, simplemente van aumentando 30, van sumando 30, 30, 30, 30 y ese es el resultado, ¿ya? Por ejemplo, a 0 le aumentan 30, ¿cuánto va a ser? 30, ¿no ve? Entonces, a ver el que le sigue vale más 30. A 30 le aumentan otros 30. Entonces, D2 vale más 60 grados. A esto le aumentan otros 30, 90, ¿no ve? Va a valer más 90 grados. A esto le aumentan otros 30. A 90 le aumentan 30, 120, ¿no? Más 120 grados. A 120 le aumentan 30, más 150 grados. Y finalmente le aumentan otros 30, más 180 grados. Y lo mismo para el otro lado. Simplemente esto va a ser negativo, ¿ya? Este vale 0.
acá va a valer lo mismo, suman 30, negativo 30, menos 30. Este le suma otros 30, menos 60. Iván le suma otros 30, menos 90, menos 120, menos 150 y menos 180 grados. ¿Ya? Nada más. Ahora, ¿cómo se saca el eje cardíaco, jóvenes? Es bien facilito. ¿Ya? Y el eje cardíaco se saca a partir del complejo QRS. El QRS tienen que ver. ¿Ya? ¿Y dónde van a ver mejor? Se traza una coordenada, les decía. ¿Ya? Donde aquí va a valer estar D1 positivo y D1 negativo. Aquí va a estar AVF positivo y AVF negativo. La forma más facilita de sacar el eje. ¿Ya? Simplemente vean estas dos derivaciones. D1 y AVF, nada más. ¿Qué es lo que tengo que ver de ahí? El complejo QRS. Ya, nada más. Vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, voy a borrar esto de acá. Voy a borrar esto un momentito. Por ejemplo, si ustedes tienen derivación 1 y tienen un complejo QRS así, y tienen derivación AVF y tienen otro complejo QRS así. Entonces, D1, el complejo QRS, ¿cómo está? ¿Es positivo o negativo? El complejo QRS es positivo, ¿no ven? Hemos dicho, si se acuerdan las primeras clases, todo lo que esté por encima de la línea isométrica es positivo y todo lo que esté por debajo es negativo. Entonces D1 es positivo, ¿no ven? Positivo. AVF es positivo también. Esto vamos a trasladar a este dibujito que hemos hecho. Entonces D1 es positivo, va a venir a este lado o a este lado. A este lado, ¿no ven? Entonces trazamos con una línea, si ustedes quieren, a este lado va a venir. AVF es positivo, ¿va a venir arriba o abajo? Abajo, ¿no ven? Entonces digo que el eje está en este cuadrante, que es un cuadrante normal. ¿Ya? Porque si se acuerdan del dibujito del corazón, estaba bien en este sentido, ¿no ven? Entonces en este cuadrante digo que es normal. ¿Estamos? Haremos otro ejemplo. Digamos que D1 está así y AVF está así. D1 es negativo o positivo. Negativo. AVF es positivo o negativo. Positivo. Trasladaremos esto a nuestro dibujito de acá. D1 es negativo, va a venir hacia acá o hacia allá. Hacia este lado, ¿no? Entonces, trasladamos una flechita hacia ese lado. AVF es positivo, va a ir hacia abajo o hacia arriba. Hacia abajo. Entonces, trazo la línea y el eje está en este cuadrante, que es un eje derecho, desde la derecha. ¿Ya? Seguimos con los ejemplos. Digamos que D1 ahora es así y AVF es así. Después el D1, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Y el AVF negativo. Trasladaremos esto acá. D1 es positivo, va a venir hacia acá o hacia acá. Hacia acá, ¿verdad? AVF es negativo, va a ir hacia abajo o hacia arriba. Para arriba, ¿verdad? Entonces el eje va a estar en aquí, que es un eje desviado a izquierdo. ¿Ya? Luego, el otro ejemplo. Tengo un D1 así. Tengo un D1 así. Y un AVF también así. D1 es negativo o positivo. AVF negativo. Si trasladamos esto acá hacia nuestro dibujito, D1 hacia acá o hacia acá va a venir. De este lado, ¿no ves? Y AVF hacia arriba. Entonces el eje va a ser extremo. ¿Estamos?
entiende. Solo tienen que ver derivación 1 y derivación AVF y esa les va a dar la respuesta. ¿Estamos? ¿Sí? D1, si es positivo o positivo, el eje va a ser normal. Si D1 es negativo y AVF positivo, el eje va a estar desviado a la derecha. Y si D1 es positivo y AVF negativo, va a estar desviado a la izquierda. Y si los dos son negativos, se va a ir al extremo. Y eso también, si ustedes quieren, se pueden hacer un resumen. Y simplemente digo, y lo recupero para que no se... Voy a, de todo lo que hemos hecho y dibujado, pues puedo hacer un resumen. Y digo, si D1 es positivo y AVF también es positivo, o sea, los cuerpos son así, ¿no? El eje es normal. Pero si D1 es negativo y AVF es positivo, ¿sí? Negativo, positivo, el eje va a estar desviado a la derecha. Si D1 es positivo, sí, y AVF es negativo, sí, el eje va a ser desviado a la izquierda. Y si ambos son negativos, tanto D1 como AVF, el eje va a ser extremo. ¿Estamos? Nuestro resumen: positivo, positivo, normal. ¿No ven? Negativo, positivo, derecha. Positivo, negativo, izquierda. Y si todos son negativos, extremo. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a hacer algunos ejercicios para que no se olviden. Y esto de acá también, no se van a olvidar cuánto vale cuánto vale cada derivación, ¿ya? 0, 30, 60, 90 y más. Igual, pero vamos a ir, pues les voy a poner una ayuda a memoria conforme pase. El siguiente. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Prácticamente. Entonces lo que hemos hecho prácticamente es esto, ¿no ven? Si los dos son positivos, el eje es normal. Si el otro es positivo y el otro es negativo, a la izquierda. Si el otro es negativo y el otro es positivo, a la derecha. Y si los dos son negativos, extremo. Practicaremos. Solo fíjense derivación 1 y fíjense derivación AV. Derivación 1 y derivación AV. ¿Dónde está el eje? ¿Cómo es? El eje está desviado a la izquierda. Muy bien. ¿Por qué? Porque D1 es positivo y AV es negativo. Entonces el eje está desviado a la izquierda. ¿No? Seguimos practicando. Derivación 1, derivación AV. ¿Cómo es? El eje está desviado a la. ¿Por qué? Está bien, está desviado a la izquierda, ¿por qué? D1 positivo y AVF negativo. Listo, nada más así de fácil. Siguiente. Este es uno que les voy a mostrar después. Ahí está la respuesta. Ese de acá. D1 AV. Positivo, positivo,
D1, AVF, eje normal. ¿Por qué? Porque los dos son positivos, ¿no ven? Positivo, positivo, normal. ¿No? Seguiremos. D1 y AVF. Positivo. ¿Qué dice? A la derecha. ¿Eje desviado a dónde? A la derecha. Derecha, muy bien. D1 negativo, ¿no ves? Y AVF positivo, derecha. O ya también pueden ver las ejercicios que hemos hecho, ¿no? Negativo, positivo, derecha. ¿Estamos? Siguiente. Ahora vamos a sacar eso. ¿Este otro? D1 y AVF. A la izquierda. Muy bien, ¿dónde? A la izquierda. Desviado a la. A la izquierda. A ver, ¿dónde? Izquierda. Izquierda. A ver, sin miedo, jóvenes, no tengan miedo. Izquierda, ¿no? De uno positivo a uno negativo. Izquierda. No tengan miedo, si se equivocan, no les voy a arrojar sin esto. De uno Positivo y negativo. A la izquierda. Izquierda. De uno, miren. Positivo. De uno es negativo. Y AVF. AVF. ¿Cómo está el jueves en AVF? Negativo. Entonces, Extremo. 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 A eso me voy con los ejercicios. ¿Para qué me sirve esto de sacar el eje? ¿Para qué me tomo el tiempo de decir que el eje se va a la derecha, que es positivo, negativo? ¿Para qué? Porque me indica hacia dónde está yendo el sistema de conducción. Y eso me va a dar lugar a algunas enfermedades, por ejemplo. ¿Cuándo digo que un eje está desviado a la izquierda? Cuando empieza a crecer el ventrículo izquierdo. Nos habla de una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Se va a crecer tanto en la musculatura del lado izquierdo que el eje se va a desviar ahí para despolarizar más. ¿Cuándo más? Cuando crece la aurícula izquierda, sobrecarga de aurícula izquierda, porque la aurícula no se hipertrofia, se sobrecarga. Y cuando se bloquea la rama de ese lado también, entonces bloqueo de rama izquierda del haz de His. Son causas de eje desviado a la izquierda. Pero también puede pasar cuando se bloquea uno de los fascículos del lado izquierdo y se llama hemibloqueo anterior izquierdo. Son causas de eje desviado a la izquierda. ¿Ya? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, sobrecarga de aurícula izquierda, bloqueo de rama izquierda y hemibloqueo anterior izquierdo. El lado derecho, cuando se desvía el eje a la derecha, lo mismo, ¿no? Solo que al revés. Se quiere hipertrofia del ventrículo izquierdo, aquí va a ser hipertrofia ventrículo derecho. Se quiere sobrecarga auricular izquierda, aquí qué va a ser sobrecarga auricular derecha. Se quiere bloqueo de rama izquierda, aquí qué va a ser bloqueo de rama derecha del haz de His. Se quiere hemibloqueo anterior izquierdo, aquí qué va a ser hemibloqueo posterior izquierdo. Y ahí tienen las causas de eje desviado a la derecha y eje desviado a la derecha. ¿Ah? ¿Qué es posterior? Esto es izquierdo, posterior. El lado izquierdo es el único que tiene dos fascículos, hemos dicho, ¿no ve? Uno anterior y uno posterior. Cuando el eje se desvía a la izquierda es que se bloquea el fascículo anterior. Y cuando se desvía a la derecha que se bloquea el fascículo posterior. Obviamente cada cual tiene sus criterios en el electro, pero más o menos estamos hablando de causas. ¿Por qué vemos si el eje está desviado a la izquierda o no?
vámonos a este de acá. ¿Por qué el eje se desvía al extremo? Y tal vez la patología más frecuente, la que más van a ver, es la taquicardia ventricular, que es esta de acá. ¿Por qué? Porque normalmente, si vamos al dibujito de hace rato, el sistema de conducción viene hacia acá, ¿no? En este sentido, ¿no ve? Hacia aquí. Pero cuando hay un foco ectópico, cuando hay una cicatriz, cuando hay algo que desencadena una taquicardia en el ventrículo, esta taquicardia hace de nódulo sinusal y empieza a hacer que el ventrículo prácticamente se acelere y va a llevar la conducción en dirección opuesta. El ventrículo va a ir así y le va a ganar al sistema de conducción. Por eso es el único, podríamos decir, o la enfermedad más frecuente que va a llevar el eje desviado al extremo, como pueden ver acá, es una taquicardia ventricular. Y si pueden ver, pues el eje está al extremo. Es la causa más frecuente del eje desviado al extremo. Si nos vamos a cardiopatías congénitas más raritas, como la tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, también pueden llevar el eje desviado a la izquierda. Pero son situaciones que no les van a llegar a ver ustedes, ¿ya? Lo que más van a llegar a ver en realidad es esto de acá, una taquicardia ventricular. Y una característica, no se olviden, es que el eje se va hacia el extremo. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Estamos? Ya saben cuándo es normal, derecha, izquierda, extremo. ¿Estamos? ¿Nos complicamos un poquito más la cosa? ¿No? ¿Por qué? Ahora sacaremos los grados, ¿ya? Que no es difícil igual, van a ver que no es difícil. Sacaremos los grados. Y para eso igual se hace puesto la tablita para que no se complique la vida. Esta tablita. Esto de acá se lo puesto. ¿Ya? Para sacar los grados, yo ya sé que es normal. Yo sé que el eje ya es normal. Yo ya sé que el eje se va a la izquierda, a la derecha. Para mí con eso basta en realidad, que ustedes sepan izquierda, derecha, normal, pero hay algunas personas que les van a decir, no, dime exactamente a cuánto está, cuánto es normal para mí. Lo normal es de menos 30 más 110, pero dime exactamente en dónde está el eje, les van a exigir, en dónde, a cuántos grados, en qué derivación está el eje. Y para eso simplemente buscamos algo que se llama la isodifásica o la equifásica, que más o menos constituye un complejo QRS que comparta tanto un componente positivo como un componente negativo. O sea un intermedio, si ustedes quieren, ¿ya? Una isodifásica, algo así. Que no sea ni tan positivo ni tan negativo, o sea igual, ¿ya? Entonces busquen una isodifásica y donde está su perpendicular de la isodifásica, ahí está el eje cardíaco. ¿Qué quiere decir perpendicular? El que le corta la mitad. ¿Ya? Por decir, digamos que yo tengo esta imagen en derivación 1. ¿Ya? ¿Cuál sería la que le corta la mitad o la perpendicular de D1? En el dibujito de ella. Este es D1. ¿Quién le corta la mitad? AVF. AVF es la perpendicular. Y AVF, pero tiene dos valores, ¿no ven? Puede ser menos 90 grados o puede ser más 90 grados. Entonces, ¿cómo sé si es más 90 o menos 90? Simplemente voy al QRS. Si el QRS en AVF es así, ¿es positivo o negativo? Positivo. Entonces, ¿cuánto va a valer? Su lado positivo. 90 grados. Más 90 grados. Y si en AVF el componente fuera así, negativo, entonces va a valer su componente negativo. Nada más, así de facilito es. ¿Ya? Solo busquen la isodifásica y después vean la perpendicular. A ver. De esta, por ejemplo. Hemos dicho que está desviada a la izquierda, ¿ve? ¿Cuál de esas es la que más se acerca a la isodifásica? D1. ¿Y cuál era la que le partía a D1? AVF. ¿Y AVF es positivo o negativo? Negativo. Entonces, ¿a cuánto va a estar el? Eso, muy bien. Desviada a la
izquierda menos 90 grados. Facilito, ¿no? Este otro. Han dicho de uno positivo a VF negativo. El eje va a estar desviado a la izquierda. Ahora, ¿cuál de estos se acerca a la isodifásica? 2 es como que más negativo. A ver, busquen entre esos cuál es la que se parece o se hace AVR, ¿no ven? ¿Quién le corta la mitad a VR? Aquí está VR. ¿Quién le corta la mitad? D3. Entonces, pero miren cuánto vale D3 primero. Componente positivo vale 120 y su negativo vale menos 60. Entonces vamos a ver eso. Esto sabemos que está desviado a la izquierda, ¿no ve? Y tenemos que su perpendicular es D3. ¿Cuánto valía D3? Negativo. Menos 60 gramos. Entonces digo, el eje está desviado a la izquierda. ¿A cuánto está? A menos 60 grados. Este es el primero lo vamos a dejar aquí. Aquí me han dicho D1 positivo y AVF positivo. El eje es normal. Para que alcance a ver a cuánto está de lo normal. ¿Cuál de estos? Ojo, aquí es un pequeño detalle que me he olvidado. Para sacar el eje, jóvenes, no puedo o no me sirven las derivaciones precordiales. No puedo usar derivaciones precordiales para sacar el eje, solo las frontales. ¿Ya? Ahora, de aquí a aquí, de D1 a VF, 2, 3, AVF, ¿cuál es la que se parece a la isodifásica? ¿Qué? AV, R o L. AVL, ¿no ven? Esta es la que tiene más pinta de isodifásica. Ahora, ¿quién le corta la mitad? AVL. Vámonos a nuestro minutito de acá. Si este es AVL, ¿quién le corta la mitad? Derivación 2. Derivación 2. Entonces, positivo, ¿cuánto vale de 2? Más 60. Y negativo, 110. Vamos a ver. Ahí está. ¿Cómo está? Si hemos dicho que D2 es su isodifásica y D2 es su perpendicular, ¿cómo está D2? ¿Positivo o negativo? Entonces, ¿cuánto está el eje? Más 60 grados. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora acá, jóvenes, en este tipo de electro es mucho más fácil saber cuál es la perpendicular. ¿Ya? Porque yo tal vez no recuerdo el dibujito, me hago mucha, no sé, me distraigo, me duele la cabeza hacer esto y no tengo el dibujito a la mano porque se me he quedado sin megas y demás. Todo puede pasar. ¿Quieres saber cuál es la perpendicular de cuál? Y simplemente en este electro de aquí, así en los largos, es más facilito porque simplemente van a decir que los extremos son sus perpendiculares. Por ejemplo, de D3 va a ser AV, porque es su extremo. De D2 va a ser AV, ¿ya? Y D1 va a ser AV. Extremos, ¿ya? AVF de 1 extremo, AVL de 2 extremos, AVR de 3 extremos, ¿ya? Va chin, chin y chin, ¿ya? Es más fácil para que se acuerden, para no estar buscando el cuadradito, ¿ya? Entonces van a D3 era AVR, ¿ya? De D2 era AVL y de D1 era AVR, su extremo, listo, nada más, ¿ya? Siguiente. Entonces me han dicho acá D1 es positivo y AVF es positivo, el eje es normal.
Y ahora quiero saber cuánto del normal está. ¿Cuál es la isodifásica? Ahora, ¿qué más se asemeja a la isodifásica de las derivaciones frontales? ¿Cuál es que se parece más a la isodifásica? AVL, ¿no ves? AVL es la que más pinta la isodifásica aquí. ¿Cuál es su perpendicular? Derivación 2. 2 positivo o negativo. ¿Cuánto vale de 2 positivo? Más 60 grados. Listo. Nada más. Por ahí. Ahí me han dicho D1 es negativo, ¿no ves? AVF es positivo, ¿no ves? Sí, ¿no ves? D1 negativo, AVF positivo. ¿Dónde va a estar el eje? A la derecha, muy bien. Pero yo quiero saber a cuánto de derecha va a estar. ¿Cuál es la que se asemeja a la isodifásica? ¿Quién dice? ¿De 2? ¿Sí? Ya, de 2. ¿Cuál es la perpendicular de 2? AV. AV. Esa es la perpendicular. Ahora aquí les voy a decir una pequeña regla, ¿ya? Cuando estén en derivación AVR o cuando estén en derivación AVL, aquí un poquito se invierte la cosa, porque es dependiendo del vector, dependiendo de dónde está la flechita. Si nosotros hacemos eso, el AVR, la puntita está viniendo hacia acá, ya, y aquí está su colita. Y su colita, ya, de AVR, en realidad, lo mismo en AVR, en AVL, acá está viniendo así, y aquí está viniendo la cabecita y aquí está viniendo la colita. ¿A qué me refiero? Cuando yo tengo, por ejemplo, aquí, ¿cómo está AVL? Negativo, ¿ya? Su componente negativo de AVL, o sea, la puntita siempre va a ser positivo, su componente negativo va a estar acá, ¿ya? Como que se invierte la cosa en otras palabras, ¿ya? Porque si yo pusiera aquí menos 30, que es lo que vale AVL, pues, lo que he hecho al rato de positivo y negativo está desviado a la derecha, ¿no? Pero si saco con este me van a decir, no, pero está menos 30, no está a la derecha. Pero es porque se invierte, y esto es porque precisamente el vector en AVL, la cabecita está apuntando acá, este es tu componente positivo y su componente negativo está acá, y ahí es componente negativo. Por tanto, AVL es lo que voy a marcar acá, está más. ¿Cuánto valía? 150 grados. Solo en AVL y en AVR, jóvenes, se da esta de inversión, nada más, ¿ya? O sea, en otras palabras, si tiene un componente positivo, ¿ya? Vayan a buscar el contrario. En AVR lo mismo, si tiene un componente negativo, vayan a buscar su contrario. O simplemente acuérdense de las cabecitas. La cabecita siempre va a apuntar hacia el lado positivo y la colita va a apuntar hacia el lado negativo, ¿ya? Solo en esa situación de AVR y AVL se ve. Entonces, si calculamos el eje cardíaco y D2 es isodifásica, AVL es negativo, por tanto, este es su componente negativo y su componente negativo varía más 150 grados. Está desviado a la derecha más 150 grados. Ahí está la chiquita. Ese. Hemos dicho que D1 era positivo. Y AVF, ¿hacia dónde está el eje? Hacia el lado izquierdo. Muy bien. Ahora yo quiero saber a cuánto de izquierdo está. ¿Cuál es la que se asemeja a la isodifásica? En estas son las derivaciones frontales. 2, 3, AVR, L y F. ¿Cuál es la que más o menos se parece a la isodifásica? AV. ¿Cuál? AVR, muy bien. ¿Cuál era la perpendicular de AVR? D3, muy bien. D3 es negativo,
positivo? Negativo. ¿Y cuánto vale D3 negativo? Ahí está. ¿Cuánto valía? Menos 60 grados. Entonces digo, este está desviado a la izquierda a menos 60 grados. Ahora vamos a sacar nuestra taquicardia ventricular. D1 negativo, AVF negativo. ¿Lo ve? El eje está al. ¿Cuál de estas te parece a una isodifasia? Aquí está D1, aquí está D2, aquí está D3, AVR, AVL y AV. ¿Cuál es la que más parece isodifasia? AVL, ¿no ve? ¿Cuál es el perpendicular de AVL? ¿Cuál es su perpendicular? D2. ¿D2 es positivo o negativo? Negativo. ¿Y cuánto vale D2 en su componente negativo? Menos 120 grados, que está al extremo. ¿Lo ven? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Seguros? En su examen les voy a poner algo así, electros. Les voy a preguntar dónde está el eje. Obviamente les voy a poner incisos. Más 60, más 90, más 180. ¿No? Entonces lo único que tiene que hacer es encerrar. Tienen que estar seguros, pero han visto que es facilito. ¿Ya? Ok. Vámonos al PR. Igual, a onda P. ¿Seguro que el eje todo claro? Ah, ya me he olvidado de este otro que se debajo. Este de acá. Este de acá. ¿Puedo tener alguna vez una situación en los cuales puedo tener, por ejemplo, ahí, ¿cuál se parece a la isodifasia? ¿Cuál se parece a la isodifasia? Ya D2, pero y D1 también, ¿no? Y AVF también, ¿no? Y D3 también, ¿no? Entonces, puedo tener estas situaciones donde puedo tener más de una isodifásica. Y si yo tengo más de una isodifásica, ahí es donde se habla de eje indeterminado, porque no se sabe dónde está el eje y no es patológico en realidad. Algunos lo atribuyen al EPOC, ¿ya? Algunos dicen EPOC siempre es, pero no. Muchos pacientitos que hemos visto para la premilitar que venían a hacer electros eran ejes indeterminados, y no por eso está mal el corazón, ¿ya? Alguna vez van a tener esta variante. Cuando tengan más de una isodifásica, es un eje indeterminado, ¿ya? ¿Nada más? ¿Estamos? Vámonos a la onda P. Entonces, espero que esté quedando claro, jóvenes, porque su examen es el día miércoles. Todas que digan, no se ha explicado. ¿Quieres ir? No sabíamos. ¿Cómo le digo? Vamos con la onda P. La onda P es facilito también, van a ver. ¿Listo? Entonces, el eje todo claro. Vamos con la onda P, jóvenes. ¿Ya? La onda P. Entonces, si se acuerdan, una onda era una deflexión que puede ser positiva o negativa.
negativa dependiendo de la línea trifásica. Si hablamos de ondas, tenemos a la onda P y a la onda T. Y la unión de dos o más ondas corresponde al complejo URS. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de la onda P. La onda P, por definición, ¿qué representaba? La despolarización de las aurículas. ¿Ya? Y la onda P, como hemos visto al principio, no era una, digamos, un parámetro para decir si un ritmo era sinusal o no. ¿Ya? Y lo normal de la onda P nuevamente se va a ver mucho mejor en derivación 2. Siempre la onda P vayan a buscar es el que le va a anteceder al complejo QRS. Y vean que es positiva en casi todas, a excepción de AVR, donde la onda P va a ser negativa. Puede haber una variante normal, puede haber una variante normal en derivación B1, en precordial B1, donde la P puede tener esta morfología, que se llama también P isolifásica. Así como había un QRS isolifásico, también puede haber una P isolifásica, que también tenía su componente positivo y su componente negativo. ¿Ya? Puede haber también eso. Donde esto representa lo de arriba a la aurícula derecha y esto de abajo representa la aurícula izquierda. Y esto es importante porque esto me puede indicar cuándo hay crecimiento del lado derecho o del lado izquierdo. Por ejemplo, lo normal en B1, bueno, a veces se ve, a veces no, pero si ustedes vieran una isodifásica, lo normal sería que sean así, igualitas. Pero ¿qué pasa si ven algo así en B1? ¿Qué pasa si ven algo así? ¿Cuál está crecido? ¿O cuál se ve más grande? La de arriba, ¿no? Que representaba a la aurícula derecha. Puede decir que hay un crecimiento de la aurícula derecha. Pero ¿qué tal si tienen algo así? Les pueden decir que hay un crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Ya? Pero para eso tenemos que hacer algunas preguntas. Primero, ¿hay ondas P en el electro? Si están ahí, deberían estar ahí. ¿Hacia qué lado están? ¿Son altos, anchos? ¿Cómo se ven? ¿No? Y la clave, aquí está en B1, lo que les decía, en B1 es donde puede ser una variante normal así, que se vea, pero también pueden tener esta variante, que es una isodifásica. Lo de arriba representa la aurícula derecha y lo de abajo la aurícula izquierda. La onda P, por si acaso, significa la despolarización de las aurículas, de las dos aurículas. Si esta es una onda P, por ejemplo, y yo lo trazo a la mitad, una corresponde a la aurícula derecha y la otra mitad a la aurícula izquierda. ¿Ya? Pero esto se hace más evidente en B1 cuando queda esta imagen isodifásica. Entonces, ahí está lo normal. ¿Ya? Lo normal de la onda P, aquí vamos a hablar de un número. Voy a buscar para simplificarles las cosas. Vamos a hablar de un número y este número no se van a olvidar. 2.5. Eso es el valor normal de la onda P. ¿A qué me refiero? La onda P a lo largo, si hablamos de cuadraditos grandes, bueno, pequeñitos también. Si hablamos en tiempo, la onda P va a medir 2 cuadraditos y medio. ¿Ya? 2 cuadraditos y medio. 2 cuadraditos y medio. Si hablo de voltaje, o sea, hacia arriba, esto es en tiempo y este voltaje, también la onda P va a valer 2 cuadraditos y medio. ¿Estamos? En tiempo, a lo largo, no debe pasar de los 2 cuadraditos y medio. ¿Un cuadradito cuánto valía? 0. ¿Cuánto? 0.04. 2 cuadraditos 0.08. Y 2 cuadraditos y medio, ¿cuánto va a valer? 0.10. Ya, jóvenes.
Entonces la onda P no debe exceder los 0.10 en tiempo. Ahora en voltaje, o sea, a lo alto, ¿cuánto es lo normal? ¿Cuánto vale un cuadradito? 0.1 milivolt. Dos cuadraditos, 2 milivolts. ¿Y dos cuadraditos y medio cuánto va a ser? 0.25 milivolts, ¿no? Dos cuadraditos y medio. Entonces ese 2.5 es la clave. No puede pasar en tiempo más de 2 cuadraditos y medio, y en alto tampoco puede pasar 2 cuadraditos y medio. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando ocurre lo que les estoy diciendo? Por eso primero siempre hay que saber lo normal. ¿Ya? Esto es lo normal de la onda P. ¿No ve? No debe pasar de los 2 cuadraditos y medio en tiempo, pero en voltaje tampoco. ¿Qué pasa si la onda P empieza a crecer a lo alto? O sea, en tiempo se mantiene 2 cuadraditos y medio en tiempo, está bien, pero en voltaje empieza a crecer. Y aquí tiene la imagen de una montañita, a ver. Entonces eso me indica que hay un crecimiento de la aurícula derecha. Cuando la onda P empieza a crecer hacia arriba, tiene la forma de una montañita, se llama precisamente crecimiento de la aurícula derecha. Y en B1, que hemos visto que lo normal es que se hizo bifásico, ¿no ven? Miren, también B1, miren, se hace más predominantemente el lado derecho y el lado izquierdo pequeño. Entonces vayan a buscar esto y vayan a buscar esto en el electrocardiograma. Esta onda P en el electrocardiograma tiene un nombre que se llama onda P picuda, algunos le dicen. Tiene otro nombre que se llama acuminada, otros le dicen, o en tienda de campaña también, si ustedes quieren. O también tiene un nombre, si hablamos de patología, se llama onda P pulmonale. Cuando ustedes ven esta imagen, hace una P grande, es una P picuda, pulmonale o acuminada, que significa que está crecido el lado derecho, la aurícula derecha. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. ¿Y qué pasa cuando crece el lado izquierdo? ¿Ya? Cuando la aurícula izquierda crece. Miren que en voltaje, o sea, en tamaño, está normal, o sea, no ha crecido, sigue los 2 cuadraditos y medio. Pero en tiempo, miren, se ha alargado, más de 2 cuadraditos y medio. Y además tiene como una muesquita, como una jorobita, que da la imagen de una M. ¿Ven? Y esto se llama, igual si hablamos de terminología, esto se llama P modal, o también algunos le llaman P mitral. ¿Ya? Y esto me indica precisamente que ha crecido el lado izquierdo. ¿Y cómo se ve en B1? En B1 igual, miren, la primera muesquita de la aurícula derecha estaba bien, pero lo de abajo se profundiza, ¿no? Entonces, son datos que me indican que ha crecido el lado izquierdo. En resumen, la onda P, cuando crece hacia arriba, ¿cuál es el lado que crece? ¿Derecha o izquierda? Derecha. La onda P, cuando crece en tiempo, a lo largo, ¿cuál es la aurícula que va a crecer? Izquierdo. ¿A ver? ¿Sí es facilito? ¿Ya? Si crece a lo alto, derecho. Si crece a lo ancho, izquierdo. ¿Cómo se llama esa onda P que crece a lo alto, el voltaje? Puede ser picuda, acuminada o pulmonar. ¿Cómo se llama la P que crece a lo ancho? Modal. Esto dependiendo de las patologías jóvenes. Y esto me quiero ir en qué patologías puede crecer la aurícula derecha. Y aquí ya les está dando una pista. Muy bien, hipertensión pulmonar. Si se acuerdan de anatomía, el lado derecho, la aurícula derecha desemboca en el ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho la sangre se bombea hacia los pulmones a través de una arteria o tronco que se llama arteria pulmonar. Y cuando hay un aumento en la presión de estas arterias, se le llama hipertensión pulmonar. Y eso va a mi otra. ¿Qué es lo que lleva a una hipertensión pulmonar?
¿Qué pasa? ¿Por qué aparece la hipertensión pulmonar? ¿O en quiénes esperaría que hagan hipertensión pulmonar? Y ustedes están rotando neumología, van a ver bastante hipertensión pulmonar en explotación. ¿Perdón? No, estamos en el lado derecho. ¿Qué es lo que vemos en neumojóvenes? Digamos que este es el corazón. Bueno. Ahí está la arteria pulmonar, sus ramas, y aquí están los pulmones. ¿Ven? Ahí están los pulmones. A ver, corazón, arteria pulmonar, pulmones. De por sí, jóvenes, esta arteria pulmonar tiene que vencer una resistencia fisiológica normal. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si aumenta esa resistencia? Por ejemplo, a nivel de los pulmones empiezan a aparecer lesiones intersticiales. ¿Qué era el intersticio? ¿Qué era el intersticio? Era la zona más pequeñita del pulmón, ¿no? Era la zona microscópica, la unidad funcional. El asino alveolar, si se acuerdan, era la unidad funcional pulmonar, que es la parte más pequeñita, microscópica. Está formado por los alveolos, los arcos alveolares y demás. ¿Qué pasa cuando hay una zona, bueno, empieza a tener lesión a nivel intersticial del asino alveolar? Se produce algo que se llama, ¿qué se llaman las patologías intersticiales? Voy a informar al doctor Clavín, que nos enseñamos. ¿Qué se llama? Fibrosis. Fibrosis pulmonar. El término fibrosis pulmonar, jóvenes, es un tema más complejo de lo que parece. No todo es fibrosis pulmonar. En realidad se los llama como enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Pueden ser usuales, inusuales, pueden ser por alergias, pueden ser por metales pesados, por exposición extrínseca a algunas sustancias y demás. Pero si hablamos de patologías intersticiales, jóvenes, eso va a llevar a que aumente la resistencia a nivel pulmonar. De lo que normalmente esta arteria pulmonar tendría que vencer una resistencia fisiológica normal, al haber una obstrucción, al haber lesión, va a producir más presión, se va a tener que vencer más resistencia. Y es por eso que en la arteria pulmonar la presión también se va a elevar. Y eso va a dar lugar a la hipertensión pulmonar. ¿Pero qué tiene que ver la hipertensión pulmonar con la aurícula, que es lo que estamos hablando? Precisamente porque el ventrículo va, para vencer esa resistencia, va a contraerse más fuerte. Y al contraerse más fuerte va a empezar a, como cuando van al gimnasio, ¿no? Si hacen full ejercicio, ¿qué pasa con los músculos? Empiezan a crecer, ¿no? O sea, el ventrículo derecho, como está full haciendo ejercicio, o en este caso haciendo más trabajo, va a empezar a crecer y va a ser una hipertrofia del ventrículo derecho. Pero esto va a repercutir en su amiga que está ahí arriba, que es la aurícula. Es muy raro que un ventrículo crezca sin que crezca la aurícula. Siempre van de la manito. Si crece el ventrículo, también va a crecer la aurícula. Entonces también hace que, por ende, la aurícula también haga más flujo, porque va a necesitar que aumente la presión acá, también se empiece a dilatar, ¿ya? Y por eso es que va a aparecer esta onda acá, ¿ya? La onda P, por crecimiento de la aurícula. Y al final, ¿qué se llama esto? El producto final. La neumopatía intersticial, ¿no? La patología intersticial me lleva a hipertensión pulmonar. Y la hipertensión pulmonar, ¿a qué me lleva en el corazón? Insuficiencia Eso, muy bien. ¿Qué es eso? Insuficiencia cardiorrespiratoria. Insuficiencia cardíaca derecha. Las insuficiencias cardíacas se dividen en izquierdas y derechas. Y la hipertensión pulmonar me lleva a una insuficiencia o falla cardíaca del lado derecho. Y el lado derecho tiene que ver mucho con la recolección de sangre, ¿no? Porque todo de la cabeza, de los brazos y demás, va a desembocar acá, porque la vena cava superior, ¿no ven? Y todo de los pies y demás va a desembocar acá, ¿no? La vena cava inferior.
¿Qué pasa si esto está fallando? Esa bomba que está aspirando la sangre venosa está fallando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el retorno venoso? A eso me refiero. ¿Qué va a pasar con el retorno venoso? Si mi bomba del lado derecho, mi bomba que está succionando, no está fallando. ¿Quién está anotando acá? ¿Vos más? ¿Nadie más? Votando neumo. No, pero antes que les voten. Ahora vamos a pasar. El Cor pulmonar, muy bien, joven. Insuficiencia cardíaca derecha se llama cor pulmonar. Pero ¿cuál es la manifestación clínica de un cor pulmonar? Eso me acuerdo. ¿Con qué clínica viene el cor pulmonar? Y todo tiene que ver con lo que estamos hablando. Si está mal mi bomba que succiona la sangre, el retorno venoso, ¿qué va a pasar con los piecitos? Edema, pues como se va a empezar. Los síntomas de cor pulmonar son congestión, o sea, edema. Los pies van a llegar hinchados. El paciente va a llegar con hepatomegalia. El paciente va a tener ingurgitación yugular, va a tener derrame pleural, va a tener incluso ascitis, congestión, jóvenes. El líquido se va a acumular en el cuerpo. Y eso es una falla cardíaca derecha. Y vean cómo es la evolución de eso. Todo empieza por patología pulmonar. Paciente con EPOC, paciente minero, neumoconiosis, fibrosis, patología intersticial, o sea, cualquier motivo va a llevar a hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar lleva a falla cardíaca derecha. La falla cardíaca derecha lleva a cor pulmonar, ¿no ve? El cor pulmonar lleva síntomas congestivos. Y eso es lo que ocurre. Y por eso los pulmones y el corazón van de la manita. Si falla el corazón, falla el pulmón. Si falla el pulmón, falla el corazón. ¿Ya? Y por eso es importante hacer el diagnóstico oportuno, porque si yo detecto que el paciente tiene hipertensión pulmonar, no debo dejar que entre en falla cardíaca derecha. Y para eso uso un medicamento para bajar la resistencia de la presión de la arteria pulmonar. ¿Cuál es? Sildenafil. Muy bien. ¿Qué es el sildenafil? El Viagra, el famoso Viagra. ¿Por qué te estás diciendo el Viagra? ¿Qué hace el Viagra, jóvenes? ¿Qué? ¿Por qué le doy Viagra a una hipertensión pulmonar? Y a veces los pacientes conocen Viagra y dicen, doctor, ¿por qué esta hipertensión? ¿Por qué me está dando Viagra? O sea, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me cree? Ahora, mucho peor si son mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué está dando Viagra? Yo soy mujer, no me sirve a mí. Pero ¿cómo actúa el Viagra en la hipertensión pulmonar? Dilatando. Es un vasodilatador, ¿ya? Es un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, el sildenafil y el tadalafil, ¿ya? Lo que hace es al inhibir esta enzima aumentar los niveles de GMP cíclico, y el GMP cíclico es un vasodilatador potente. Y es precisamente que por eso también funciona como para producir erección, porque para eso pues, la vena dorsal tiene que estar dilatada también, inhibiendo esta enzima, por eso también hace su efecto de, para la disfunción eréctil, ¿ya? Como es un vasodilatador, jóvenes, si bien te baja la hipertensión pulmonar, también te baja la presión arterial. Entonces, ojo, pacientes con Viagra y pacientes que estén tomando antihipertensivos. Por eso también el alcohol, si toman alcohol, el alcohol también tiene un efecto vasodilatador. Entonces ahí, por ejemplo, de por qué no pueden mezclar Viagra con alcohol, que la mayoría lo hace. Y después se sienten mal, hipotensos, con cefalea, es por la hipotensión. No se mezcla Viagra con alcohol, no se mezcla Viagra con antihipertensivos, ¿ya? Entonces, vamos con el ejemplo. ¿Hay onda P o no hay onda P?
¿Sí, no ve? ¿Cómo está la P en derivación 2? Que es donde mejor se ve. Positivo. ¿Dónde tiene que estar negativa? ¿Se ve, no ve? O ver en negativo. Vamos a B1 que les decía. ¿Cómo es la P en B1? Positivo. B1. Positivo. ¿Cómo se ve? Es isodifásica, ¿no ve? Les decía, puede ser isodifásica, puede ser positiva, puede ser una variante. Pero aquí se ve que es isodifásica, ¿no ve? Lo de arribita representa la aurícula derecha y lo de abajo la aurícula izquierda. Listo. Entonces, cuando aumenta la onda P en voltaje, ¿qué se presentaba? Esa onda P, miren, ¿cuánto mide? Más de 2 cuadraditos y medio, ¿no ven? Está llegando casi a 3, un poquito más. ¿Qué se llama esa onda P? Picuda, acuminada o pulmonar. ¿En qué patología van a encontrar eso? Hipertensión pulmonar. ¿Qué produce la hipertensión pulmonar? Insuficiencia cardíaca derecha. ¿Y qué patología lleva a hipertensión pulmonar? ¿De cuál es la causante de hipertensión pulmonar? Las neumopatías intersticiales. Ahora la imagen de al lado, miren la P, ¿cómo está la P? Al lado. ¿Cuántos cuadraditos más? Se lo está marcando los cuadraditos. 4, ¿no ve? Y no debería pasar de los 2 cuadraditos y medio, ¿no ve? Entonces está creciendo a lo ancho, en tiempo. ¿Qué sería una P? Mitrale o modal, ¿no ve? ¿Qué representa el crecimiento de la aurícula izquierda? Ahora en B1, miren, lo normal es que sea isodifásico. Vamos a ver ejemplos. Esta de aquí. ¿Qué sería? Vean derivación 2 y vean derivación B1. Picuda. Positiva. ¿De qué tiene pinta esa onda P? Picuda. ¿Cómo es? Picuda. Es una onda P picuda, ¿no? O tienda de campaña, combinada, pulmonar, lo que ustedes quieran. Y si vamos a ver B1, ¿no? Que debería ser isodifásico, ¿cuál está como que predominando? Lo de arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de este electro? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Ustedes mismos están diciendo en la pepitura, pulmonar. ¿Qué representa? Crecimiento de la aurícula derecha. Causas. Hipertensión. A ver, listo. ¿Por qué lo dudas? ¿Por qué tienes miedo? Esta de acá. A ver, vean. Vean derivación 2 y vean derivación. Sí, vean derivación 2. ¿Tiene imagen de picuda? No. No. ¿Tiene más de 2 cuadraditos y medio la P? No. ¿Seguros? ¿Seguros? Es más de 2 cuadraditos, ¿no? Vean, son 3 cuadraditos que casi miden. No. 3 cuadraditos que mide la onda P. Y si vamos a B1, ¿cuál está predominando ahí? ¿Lo de abajo o lo de arriba? Lo de abajo. Entonces, ¿qué sería? Sería una onda P modal, mitral, que representa crecimiento de la aurícula izquierda. Causas, eso me he olvidado, causas de crecimiento de la aurícula izquierda. Hipertensión, si el otro era pulmonar, aquí va a ser hipertensión del lado izquierdo. Hipertensión, Pulmonar izquierda. ¿qué sería?
hipertensión arterial. Y otra causa sería la estenosis de válvula mitral. ¿Ya? Ahora sí. ¿Cuándo terminamos? ¿Dónde está? ¿Cómo esto terminamos? En resumen, jóvenes, cuando la onda P crece a lo alto, más de 2,5 cuadritos es crecimiento del lado derecho. Si crece a lo ancho, crecimiento del lado izquierdo. A ver. Causas de crecimiento del lado derecho, hipertensión pulmonar, la principal. Causas de crecimiento del lado derecho, hipertensión arterial y estenosis de válvula mitral. ¿Ya? Nada más. Ahora esto de acá, ¿qué pasa si hay alteración de la onda P? Esta vez la onda P no crece ni arriba ni abajo, simplemente hay una alteración de la onda P. Hay una ausencia de onda P porque no se ve una onda P como tal. Y aquí tenemos estas dos. Alteraciones o cambios morfológicos de la onda P. Tienen dos: fibrilación auricular y el aleteo auricular o flúter auricular. Lo de arriba, lo que dice A, es una fibrilación. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de la fibrilación auricular? Las dos son arritmias supraventriculares, que quiere decir que están por encima del ventrículo, o sea, se generan las aurículas. ¿Ya? La fibrilación auricular es predominantemente del lado izquierdo, se genera en la aurícula izquierda. Y la aleteo auricular o el flúter es del lado derecho. Ya es una característica. La fibrilación es una lesión o patología del lado izquierdo y el aleteo o flúter es del lado derecho. Ahora ahí vean las características. Primero, en el flúter o en la FA, en la A, tiene pequeñas imágenes chiquitas que se llaman imágenes fibrilatorias o ondas F minúsculas. ¿De acá? ¿Ya? Entonces esa es una característica del FA, ondas F minúsculas. En cambio en el flúter son ondas F mayúsculas que parecen dientes de... ¿Dientes de qué parecen? Dientes de sierras, dientes de serruchos. ¿Ya? Entonces esa es la característica del flúter. Les puedo preguntar eso, ¿ya? ¿Cuál es la característica electrocardiográfica? En el aleteo hay ondas F minúsculas, o sea, en la fibrilación, perdón, y en el flúter o el aleteo hay ondas F mayúsculas, o en sierra, o en serrucho, ¿ya? ¿Cuál es otra característica de la fibrilación auricular? La fibrilación auricular es irregular. Ahí está. Fibrilación auricular. ¿Ya? La fibrilación auricular, miren, ¿hay onda P o no hay onda P? ¿Cómo es? ¿En ese trazo hay P o no hay P? ¿Hay una onda P así bien clarita como veíamos en las otras? No ve. Estas Fs, la onda P es reemplazada por estas pequeñas ondas Fs minúsculas. Lo normal es que cuando se contrae la auricular, haga esto y produce la onda P. Pero en la fibrilación auricular, cada pared está dando su onda P. Cada pared, estas ondas F son una onda P de cada pared. Todas las paredes están dando su onda P. Y está prácticamente fibrilando la aurícula. ¿Ya? Entonces, la característica de una fibrilación auricular, primero es ausencia de onda P. No hay una onda P, claro. Presencia de ondas F minúsculas o fibrilatorias. Pero lo más importante y lo que les va a dar el diagnóstico al final, el intervalo RR, o sea, los QRS. ¿Cómo son los QRS? ¿Son regulares o irregulares? Irregulares. En uno tiene una distancia más larga, el otro más chiquitito. No es un corazón regular como hemos visto, no que la tía a 70, 100, a 60, lo que ustedes quieran. En esta va totalmente irregular. Hace pausas más largas, más pequeñas, acelera, desacelera. Eso es una fibrilación auricular. La característica de una fibrilación auricular, les vuelvo a decir, ausencia de onda P, presencia de ondas fibrilatorias o F minúsculas y QRS irregular. ¿Estamos?
Bueno, aquí me ha faltado las. Tenía algunos electritos. Qué bacán, ya ni modo. Había otra diapo donde tenía más ejemplos de fruta. De todas maneras, jóvenes, una característica para el examen, la fibrilación auricular siempre va a ser irregular. En cambio, en el flutter, jóvenes, el RL es regular, aunque en este ejemplo es irregular, esta es una conjunción variable. Pero pueden tener esto en el flutter, ¿ya? Onda cierra, puedes onda cierra, puedes onda cierra, puedes. Una diferencia entre la fibrilación y el flutter es que en el flutter el QRS es regular. En la mayor parte de los casos el QRS es regular. En cambio el FA siempre va a ser irregular. Siempre. Aquí donde está más pequeño, más largo, más pequeño, más largo. Esa es una característica. La otra característica es las ondas F. En estas son más chiquititas y en estas son más grandes. Que semejan a unas dientes de cierre. ¿Ya? Nada más, creo que eso es. De esto voy a volver a tocar otra vez porque me falta mostrarles dónde se origina, por qué se origina, cuándo es típico, cuándo es atípico del flutter, que es facilito, van a ver. Cómo se saca la frecuencia cardíaca en una FA, por ejemplo. Esas cositas las vamos a ver más adelante. Pero para su examen del día miércoles, cuestiones básicas teóricas como por ejemplo, ¿qué es el electrocardiograma? ¿Cuáles son las indicaciones del electrocardiograma? Ya lo saben. ¿Qué representa la onda P? ¿Qué representa el QRS? ¿Qué representa la onda P? A ver. ¿Cuánto es lo normal de la onda P en tiempo y en voltaje? ¿Qué pasa si la onda P crece en voltaje? ¿Qué significa? Significa que ha crecido la aurícula derecha. ¿Qué pasa si la onda P crece en tiempo, se alarga? Significa que ha crecido la aurícula izquierda. ¿Cuál es la causa del crecimiento de aurícula derecha? Hipertensión pulmonar. ¿Cuál es la causa del crecimiento de aurícula izquierda? Hipertensión arterial, estenosis mitral. ¿No ve? ¿Qué pasa si tengo en vez de onda P, ondas F minúsculas o fibrilatorias con intervalos R irregulares? Es una fibrilación auricular. ¿Qué pasa si tengo ondas F mayúsculas con complejos QRS regulares? Es un aleteo auricular o flutter. ¿Estamos? ¿Saben sacar la frecuencia cardíaca? Les voy a poner un electro. Calcule la frecuencia cardíaca. Pueden hacer con el método 2500, 300, 300, 150, 100, 75 y demás, cualquiera, igual puede dar opciones, inciso A, esto, B, C, no hay donde perderse. Les voy a poner, calcule el eje cardíaco igual, me dicen, es izquierda, derecha, normal o extremo, pero si lo ponen, digo, si es derecha, si lo ponen los grados sería mejor. No les voy a poner los grados para no complicarles la vida, pero va a haber la última pregunta que va a decir una opción como pregunta de rescate, regalo, no sé cómo llamarlo, donde el cual ustedes pueden poner el eje hacia donde está, pero si ponen los grados les vale una pregunta extra. Si me ponen está desviado a la derecha y además está más 120 grados, más 150 grados, eso les vale una pregunta adicional, que si por algún motivo se han equivocado una previa, podrían recuperarla con esa pregunta. ¿Ya? Pero siempre y cuando pongan los grados. Ahora, si se equivocan ahí también, van a restar otra pregunta. Entonces, nada más. ¿Alguna otra duda, jóvenes? El examen va a ser selección múltiple. ¿Ya? Salvo la última pregunta que les dije, que les va a decir ponga el grado de tal eje. Nada más. Pero eso es opcional, o sea, como regalo.